Buenas tardes y muchas gracias a los 4 ponentes. Yo, por romper el fuego, tenía una pregunta para Lorena, en la que nos has expuesto una problemática, una realidad en el momento que estamos y una realidad que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y empezamos desde hace unos años con estas medidas para paliar este problema, ¿no? A mí me gustaría preguntarte cómo ves tú el futuro y cuándo crees que recogeremos las semillas de estas acciones que empezamos a tener ahora. ¿Crees que eres positiva en ese sentido? ¿Crees que la cultura española asumirá todo este gran reto que tiene? ¿O cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, lo primero, decir que es una problemática a nivel mundial. Ojalá solo fuera española. Pero soy positiva, optimista y pesimista a la vez. Esto me queda muy gallega, pero no, soy de Bilbao. Optimista porque creo que hay muchas personas que estamos preocupadas y ocupadas en esto. Y cada vez hay más iniciativas. Sí que es cierto que quizá lo que deberíamos es empezar a aunar esfuerzos y concentrar en, porque lo que sí que veo es una alta dispersión por parte desde las instituciones e incluso ya a título nominal en cuanto a iniciativas, que parece que como que estamos constantemente reinventando la rueda. Pero sí que es cierto que ya está metido ¿no? en muchas de las personas que están haciendo ¿no? las policy officers, etcétera, y vemos ya grandes cambios, pues ya como el que exponía en Horizon Europe, ¿no? Pero esta era la parte optimista, no sé si se ha quedado claro, pero soy pesimista porque no termino de ver llegar los datos. O sea, yo me enfrento a las clases de ingeniería informática en la universidad y los datos son cada vez peores. Es decir, este año tenemos 2 alumnas en ingeniería informática. Entonces, hay determinadas disciplinas que no hay manera, hay otras disciplinas, sin embargo, que sí que tienen cada vez una mayor presencia de mujeres. No sé si ir cambiando algunas de las piezas empezaremos a cosechar en años venideros, pero por ahora la siembra está siendo un poquito escasa. Sí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras charlas tan inspiradoras. Yo tenía una pregunta para Óscar. Con esta falta de componentes que se ha visto, ¿qué soluciones hay? Quiero decir, porque eso afecta no solo a vosotros, en general a todo el mundo. Pues es una muy buena pregunta para la cual no hay una solución fácil. Hacer más fábricas, pero eso lleva mucho tiempo. Poner en marcha una fábrica de semiconductores cuesta 2 o 3 años, con unas inversiones tremendas y una mano de obra súper especializada que, por ejemplo, no tenemos ni en España ni casi en Europa. 2022 va a ser igual de malo, ya se sabe, y quizás en 2023 empiece a haber semiconductores de nuevo con cierta normalidad. ¿Cuál es el problema? Que quien está invirtiendo en hacer nuevas fábricas, pues China, Corea del Sur. En Europa solamente se ha abierto una fábrica nueva de semiconductores de carburo de silicio, además de bastante, digamos, muy novedosos, con aplicación en vehículo eléctrico, que casualmente ha sido en Alemania, no podía ser en otro sitio. En el resto de Europa pues no hay nada. Entonces, para 2023 sí que se prevé que la cosa empiece a mejorar, pero no hay un cambio de modelo. Vamos a seguir dependiendo de, en este caso, sobre todo Corea del Sur, algo Japón y China, que sí que se ha puesto las pilas y sí que está invirtiendo. Vale, gracias. O sea, mi pregunta, la segunda, era si realmente había políticas encaminadas a frenar esto, pero ya veo que de momento no. No, es muy complejo porque hace falta mucho dinero, mano de obra muy especializada y luego cada país pues tiene sus prioridades. En Corea del Sur no han tenido ningún problema en invertir su equivalente al fondo de recuperación en fábricas de semiconductores. Han lanzado un megaplan en ese sentido. En Europa pues tenemos otras prioridades y en España concretamente pues bueno, ya las conocemos todos. Vale, muchas gracias. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión de las causas de esta situación, porque parece un evento circunstancial. Es decir, si no actuamos de ninguna manera, digamos, el regreso hacia la línea base se produciría de manera espontánea, o verdaderamente esto es una cuestión
que está aquí para quedarse, a no ser que se rectifique. No sé si me explico bien. Sí, bueno, las causas de la crisis actual realmente son muchas y muy diversas. La pandemia no ayudó, se subestimaron inversiones, las previsiones eran que todo iba a caer. Sin embargo, no solo no cayeron la demanda de semiconductores, sino que aumentó brutalmente pues, por el desarrollo del vehículo eléctrico y en general toda la tecnología que no hemos dejado de consumir, hemos pasado a consumir más. Entonces, lo que ha habido es un desajuste brutal entre oferta y demanda. El problema de fondo es lo que he comentado anteriormente, que no es, las soluciones que se están aportando, digamos que no atajan al problema de raíz, que es la dependencia tecnológica que hay brutal ahora mismo con ciertos países. Seguimos en el mismo momento y si en el mismo estado, y si dentro de 10 años se da una coyuntura similar, nos va a volver a pasar lo mismo. Tampoco es algo, quiero decir, tampoco es algo que nos deba sorprender, ya sabemos, pero la realidad es esa. Y ya un poco moviéndonos en la ciencia ficción, si tuvieras que soñar con una innovación tecnológica en tu campo que transformara, digamos, el modo que tenemos de gestionar energía hacia mejor, ¿cuál sería ese? Obviamente es una pregunta muy complicada porque... Pues que se inventase un nuevo, igual que en los 80 apareció el IGBT, el dispositivo que he enseñado antes, que este señor le permitió que hubiese otro avance tecnológico similar en el ámbito de los semiconductores que nos permitiese subir, si ahora estamos al 97% de eficiencia, 98%, que nos permitiese llegar al 99%. Parece poco subir un 1%, pero estamos hablando de gastar la mitad en pérdidas. Eso es a lo que estamos esperando. Y algo, yo qué sé, hacer una interfaz para aprovechar energía generada por biomasa, digamos, para captar mejor energía solar a través de no sé, interfaces biológicas. No sé si eso es algo en lo que se está investigando, que tú sepas. Esencialmente hacer la fotosíntesis industrial, vamos. Sí, no es un campo en el que yo esté especializado, entonces no te puedo dar más información precisa en ese tema. Pero desde luego en todo, la electrónica de potencia, en todo lo que está relacionado con renovables y la solar fotovoltaica más concretamente, evidentemente está avanzando muchísimo. De hecho, las eficiencias se han duplicado en los últimos años. Muchas gracias, muy interesante. Gracias. Cada uno y cada una. Empezamos con Óscar. Estamos hablando mucho ahora de cómo el futuro, ¿no?, pasa por el coche eléctrico, sobre todo para la movilidad de lo que sería el coche particular. Pero ahora, por otra parte, estamos también oyendo muchos mensajes de que no hay litio ni batería para tanto coche, ¿no? O sea, que es como una quimera plantear el cambiar, ¿no?, el motor de combustión por un motor eléctrico, así como en uso generalizado a escala global, ¿no? Y sobre todo que plantea retos de infraestructura y logísticos que son de difícil solución, ¿no? Aquí en Madrid, por ejemplo, pues creo que son el 80 o el 90% de los coches duermen en la calle, ¿no? Entonces, plantear una infraestructura de carga de todos esos coches es como inviable. Entonces, bueno, yo no soy experto en este tema, por eso, como tú sí que lo eres, me gustaría preguntarte tu opinión sobre si realmente esto es factible, ¿no? Como nos están un poco vendiendo, que la movilidad del mañana va a ser eléctrica y que todo aquel va a poder tener un coche eléctrico y utilizarlo como está utilizando un coche de combustión ahora. Para Lorena, quería preguntarte tu opinión, ¿no?, a raíz de que, pese a la concienciación, que afortunadamente cada vez mayor, ¿no?, pese a las instituciones que están promoviendo muchísimo, ¿no?, intentar taponar estos agujeros en las tuberías, si crees que deberíamos de ir realmente un paso más allá, ¿no?, porque al final es un tema muy complejo que tiene un ámbito también social, económico y de entorno muy, muy importante. Y hasta qué punto, como están haciendo, me consta que están haciendo otras instituciones en Europa, habría que plantearse ya, por ejemplo, el sacar directamente plazas, por ejemplo, para mujeres, para realmente incrementar en las etapas, ¿no?, más elevadas, ¿no? O sea, empiezan muchos estudiantes, empiezan muchas doctorandas, pero luego cuando va subiendo la escalera, ¿no?, va subiendo cada vez hay menos, ¿no? Entonces, quería preguntarte tu opinión, si realmente crees que eso sería una medida que podría ayudar a intentar taponar algunos de estos agujeros. Para Cristina, el tema del plástico, ¿no?, que es un problemón que tenemos aquí, que no hablamos tanto como debiéramos. Y yo aquí, mi opinión personal, yo soy muy pesimista. Yo que tengo la costumbre, aunque mi hijo cada vez ya me cuesta más sacarlo porque le da mucha vergüenza, de ir muchos fines de semana a recoger basura en mi pueblo y alrededores.
y es que es desolador, ¿no? O sea, yo me imagino cuando veo las fotos y es que la cantidad ingente, ¿no?, de plástico que estamos vertiendo al entorno, si realmente eres optimista, aunque sea un poquito, de que eso se puede controlar y de que no tenemos aquí otra bomba de relojería que nos va a explotar más pronto que tarde. Y para Josué, parece que tenemos también otras enfermedades emergentes, ¿no?, aquí en nuestro país, ¿no? Este brote que es bastante preocupante, ¿no?, en Sevilla del virus del Nilo. Y si crees que las autoridades lo están tomando realmente en serio y si están, yo por desconocimiento sí que no lo sé, si están tomando medidas para empezar a controlar o atajar estos posibles brotes antes de que tengamos un problema de salud pública más grande. Muchas gracias. Comienzo yo. Bueno, respecto a la pregunta de las baterías, la verdad es que es muy complejo y nadie lo sabe. Y yo me acuerdo cuando estudiaba en el colegio, cuando no existían los coches eléctricos y hablábamos de los de combustión, creo que el petróleo se iba a acabar en 2010, luego era 2020, luego 2030 y a día de hoy no se ha acabado. Con el litio pues nos ocurre un poco lo mismo. No está claro las reservas que hay ni las necesidades. Ni siquiera que dentro de 5 o 10 años las baterías vayan a ser como las conocemos hoy. Porque de hecho lo que sí que sabemos es que las baterías dentro de 5 años pues van a dejar de llevar cobalto, etcétera, otra serie de tierras raras que las van a hacer completamente diferentes. Yo soy optimista y creo que no habrá problema de disponibilidad. Sí que puede haber problemas coyunturales, como pasa ahora con los semiconductores, pero ese no creo que sea el mayor obstáculo a largo plazo. Respecto a la infraestructura de recarga, ahí pues hay que proponer soluciones ingeniosas y hace falta también dinero y ganas. En Alemania hay un supercargador cada 20 kilómetros. Un supercargador es un cargador de 300 kilovatios, un cargador grande. Aquí nos tenemos que recorrer 200. Y, por ejemplo, para el problema de la carga en la calle, en Londres lo que han hecho ha sido poner cargadores en las farolas. De modo que en cualquier punto de la ciudad pues tú puedes aparcar y cargar a baja velocidad, que es lo único que se necesita además, y mientras tú aparcas por la noche lo tienes cargando. Entonces, soluciones técnicas hay y hay nuevas soluciones que se van a ir lanzando. Yo soy optimista. Respecto a las baterías, por ejemplo, sí que es cierto que hay gran preocupación y Volkswagen o Tesla a día de hoy directamente negocian con las minas de litio la producción para los próximos 5 o 10 años. Es decir, ya tienen compradas X toneladas de litio y luego el que fabrica las baterías es otra fábrica. Es Panasonic, LG, los diferentes fabricantes. Pero ellos directamente ya se aseguran el litio. Es decir, sí que es un challenge, sí que es un reto importante, pero yo creo que ese no va a ser. Va a haber otras cuestiones y generalmente políticas más que van a condicionar más el desarrollo tecnológico y la adopción. Gracias. Vale, entiendo que lo que plantea son las cuotas, las famosas cuotas. En el trabajo que os decía que habíamos desarrollado sobre resistencias de aplicar medidas de gender equality en instituciones académicas, la palabra cuota genera literalmente sarpullidos. Mucha gente no las entiende como un elemento en el que dices, llegado, no el paso del tiempo no va a conseguir que esto se solucione, necesitamos un acelerador y esto lo podemos introducir a través de las cuotas. Es una cosa que genera unas resistencias increíbles. Sí que es cierto que cada vez tenemos nuevas aliadas desconocidas en este ámbito, como me ha pasado recientemente, que es que el hecho de que Angela Merkel salga diciendo que inicialmente ella era contraria a las cuotas y ahora le parece una medida muy necesaria, ha cambiado incluso algunas miradas masculinas en determinadas instituciones. Dicho lo cual, el problema de las cuotas es que las aplicas cuando ya la tubería se ha vaciado por el camino. Es decir, lo que os planteaba de que no nos llegan jóvenes a estudiar ingeniería informática, las hemos perdido muchísimo antes, con lo cual los parches los tenemos que poner en edades vitales muy iniciales y con muchos elementos. La problemática aquí es que afecta a todo, es decir, estamos hablando del ámbito formal y el informal, la educación formal e informal. Entonces, es bastante complejo ir actuando con cada eso. Proyectos como el de Inspira nos hemos encontrado con que a veces lo que tú construyes en el aula se destruye en casa, o elementos estereotipos que van cargando en la mochilita, que lo han ido cargando de manera inconsciente y a veces pues, han sacado estudios, por ejemplo, que dicen que cosas muy sencillas como dejemos de decir a los niños y a las niñas que vayan a ser científicos o científicas y cambiemos la frase por hacer ciencia, les descarga un poquito de la mochilita del ser
en vez del hacer, ¿no? Y entonces, bueno, igual esa concepción que tienen de investigador loco con vida totalmente asocial en una época donde lo más importante para ellos y ellas es encajar en el grupo, socializar, etcétera, pues puede llegar a ser clave. Entonces, yo suelo fijar la mirada en edades más tempranas porque, reitero, si es que en el ámbito universitario ya plantearse hacer doctorados, si es que ya nos queda poco material a veces donde poder elegir. Hola, vale, con respecto a la pregunta del plástico, yo sí que soy optimista porque, aunque es verdad que se produce cada vez más plástico y los pronósticos son de que con los años se va a seguir produciendo cada vez más, pero también ahora veo que hay una concienciación sobre la polución de plástico que no había antes. Y cada vez se está invirtiendo más dinero. Por ejemplo, la Unión Europea está invirtiendo mucho dinero en investigación en temas de cómo solucionar el problema del plástico, cómo medidas alternativas. O sea que yo creo que ahora, con toda la conciencia que hay, se está despertando, porque si os recordáis, hace unos años no se hablaba tanto de plástico y ahora estamos, bueno, quizás hartos ya de oír hablar de eso. Entonces yo creo que esto está teniendo un impacto en que la gente ya sea consciente y en que se pongan medidas. Por eso yo creo que yo sí que soy optimista y creo que no se va a eliminar completamente, pero sí que creo que se puede reducir la cantidad que llega al mar y, sobre todo, habría que mejorar las técnicas de reciclaje, porque actualmente solo se recicla un 30% del plástico y el resto va a vertedero o se incinera. Entonces, si mejoráramos las técnicas de reciclaje y se le diera un valor al plástico, porque actualmente el plástico reciclado cuesta más que el nuevo, cuando eso cambie, yo creo que este problema, bueno, no digo que se vaya a solucionar del todo, pero seguramente mejore. Yo creo que sí. Bien, en mi caso, en referente al brote, en este caso de virus West, pero de las diferentes transmisiones de patógenos que pueden ser transmitidos por vectores en nuestro país, pues creo que la propia respuesta que me dabas esta mañana se aplica mucho, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con Jordi Figueroa y Ramón Soriguer, que llevan 20 años trabajando con el virus West Nile en Andalucía, y no es una cosa de hoy, es una cosa que lleva circulando activamente en ese entorno todo este tiempo, al menos de manera interrumpida desde este tiempo. Evidentemente, pues entran cuestiones acerca de las competencias que tienen cada una de las instituciones locales, autonómicas, estatales, etcétera, en las que no todo el mundo te hace el mismo caso, pero también, por terminar con un halo de esperanza y de positivismo, pues señalar el hecho de que, bueno, que creo que algo de lo que he aprendido es que realmente hay que estar ahí, siempre apoyando y poder dar tu opinión siempre que te la pidan y hacer ese esfuerzo. Y sí que hay instituciones con las que se colabora y que se colabora y te hacen mucho caso directamente. Y ejemplos de ellos los tenemos en colaboraciones activas que tenemos con la Agencia de Salud Pública de Barcelona o, por ejemplo, con el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva, con los cuales tenemos una estrecha relación y un mutuo intercambio de datos y de aplicación de la ciencia en la gestión y de la gestión en la ciencia. Y eso, pues evidentemente es muy enriquecedor. No podemos ir más allá que con nuestras herramientas, que en muchos casos están basadas en proyectos de investigación de no más de 2 o 3 años, bueno, pues poner nuestro granito de arena y intentar hacer conscientes a los órganos de gobierno que realmente es necesario apostar, probablemente de una manera mucho más permanente, por este tipo de seguimientos y el monitoreo de estas enfermedades que al final pues tienen importancia en nuestro día a día. Para Josué, los patógenos de los mosquitos que habéis tratado son de origen bacteriano y ¿qué tipo de antibióticos habéis utilizado en su tratamiento? Bueno, en concreto nosotros lo que pretendimos fue utilizar un cóctel antibiótico, te puedo dar la formulación luego directamente, que se ha demostrado que tiene alteraciones sobre la microbiota de los mosquitos. Cuando hicimos un análisis de esa propia microbiota, lo que comprobamos es que habíamos alterado, se la habíamos modificado, pero no la habíamos eliminado completamente.
o sea, no teníamos mosquitos asépticos completamente, ¿no? Por la aproximación experimental de coger los mosquitos en condiciones naturales. Y esa es la alteración a ese nivel. Los parásitos con los que trabajamos son protozoos, del mismo grupo que los parásitos de la malaria, Plasmodium, y ese es el impacto que observamos. De todos modos, se han hecho estudios similares, etcétera, con virus, con parásitos también de la malaria humana, y parece que realmente la microbiota de estos insectos, y en particular a lo mejor ciertos diferentes estudios, ahora ha salido un estudio que ponía el foco en Wolbachia, parecen que podrían tener un papel relevante en el éxito de desarrollo de los parásitos o de los patógenos en términos generales, si hablamos de virus, y los costes que estos infringen. Comentario del chat, yo creo que va más dirigido a Lorena, de Marta Álvarez, que dice que bueno, que además de la tubería por el que se van perdiendo mujeres, que las que están dentro del sistema se van quemando, o sea, cada vez más. Entonces, que las cuotas son necesarias pues para que se escuche también esta voz. O sea, me imagino que pide tu opinión un poco también. Sí, no, y totalmente de acuerdo, porque claro, nos ensimismamos en que las mujeres lleguen a los puestos o a esas posiciones y luego no nos preocupamos del ambiente en el que tienen que trabajar o en el que son repelidas otra vez para salir fuera. Y hay una gran tasa de abandono. Ojo, la tubería que gotea sigue goteando en los ámbitos profesionales. Cuando tú te encuentras micromachismos en tu trabajo o te encuentras que el ambiente en el que estás, eres la única y te tienes que adaptar a un modelo de hacer ciencia, etcétera. Entonces, sí que es cierto, o sea, yo por eso decía, o sea, las cuotas a mí me parecen importantísimas, porque el elemento de igualdad, además, yo siempre digo que es como una goma, en cuanto dejas de hacer presión, vuelve otra vez a recuperar su forma. Entonces, necesitamos avanzar rápido, ya, porque ya toca, a través de cuotas, porque el paso del tiempo no arregla las cosas, esto es súper importante, pero sí que es cierto que es que eso cuidando a las que han llegado, pero es que las que hemos perdido por el camino también a ver cómo trabajamos para que no se pierdan. Pero totalmente de acuerdo que es que, de hecho, a veces nos olvidamos de las que llegan en qué condiciones y qué pasa con lo que decía antes, con la carta de los cuidados, cuál es el impacto sobre nuestra carrera investigadora o con cualquier otras situaciones que vemos que tienen una clara incidencia para ese efecto tijera que luego veíamos. Así que sí, totalmente de acuerdo con la persona que ha dejado el comentario en el chat. Nada, pues gracias a ella también. Bueno, pues yo creo que podemos dar por cerrada esta sesión y simplemente reiterar nuestro agradecimiento por vuestra participación hoy, por vuestra brillante, por las brillantes 4 ponencias, porque nos han dado una visión de la realidad de cada uno de los ODS defendidos. Muchísimas gracias, de verdad.